Mardonio Carballo, versador náhuatl. Nonan, nosiwa, tonansin, amo xikochi, mahmawi noyolutl, xikochi, moslasempa nimitzpolis, moslasempa nimitzpalewis, nihkuiti atl, niptisis, amo xikochi, nonan, nosiwa, tonansin. Que llegue con flores en su corazón el hombre. Mardonio, versador de la madre tierra. Que llegue con todo su corazón, que hable con mi carne. Mardonio, diestro del verbo y el diálogo. Que llegue con todo su corazón, que hable con mi carne. Mardonio, diestro del verbo y el diálogo. Que le duela su sangre por mí cuando me ve en camino al mercado. Mardonio al vuelo de la pluma de la serpiente. Que sea limpio su camino, blanco su andar. Mardonio, cantor del maíz. Que no vaya a caer en el lodo. Mardonio al paso del heraldo. Que no le vaya a salir una mala culebra. Mardonio Carballo, sembrador de la lengua de tierra. Yo me considero ante todo un escritor que tiene la fortuna de escribir en dos lenguas. Mi madre era una indígena náhuatl, monolingüe, de cuyo seno literalmente mamé la lengua náhuatl, además de ser una mujer orgullosa de su estirpe. Me siento en tierras extrañas, recorriendo el... Yo vengo de un pueblo que se llama el Maguey Mahuapite, en el municipio de Chicontepec, en la Huasteca Veracruzana. Es decir, una ranchería que tendrá ahorita no más de 300, 400 habitantes. Te canto con mis versos, dibujando tus pestañas. Seguro que sí, cuñao. De donde yo vengo, los colibríes hablan, los tlacuaches hablan, los conejos hablan. Que es premonición, poema y augurio que hacen las personas antes de morir. Este ritual, esta concepción de mundo, de vida y muerte, la creen y al creer la practican los nahuas de la Huasteca de Veracruz. Y consiste en un barrunto. A la persona le entran deseos irrefrenables de recorrer los lugares, amores, caminos por donde ha sembrado gran parte de su vida sin darse cuenta, está recogiendo sus pies. Muishipes pentinemi, va por ahí recogiendo sus pies. Yo tenía como muy claro que quería ser un artista desde niño.
No sabía qué tipo de artista, pero sí sabía que quería ser un artista, sí sabía que quería hacer televisión, sí sabía que me fascinaba la radio, sabía que tenía facultades en la escritura. Un maestro me regaló Alicia en el País de las Maravillas y ahí ya toda la historia cambió, ¿no? Porque al final me vi como atesorando, como los niños normales atesorarían un peluche. Yo atesoraba mi libro de Alicia en el País de las Maravillas. Se cayó mi corazón, se quebró, cayó mi corazón sol y no puede amanecer. Mi corazón partió por ahí, se fue, te fue a buscar y la tierra no se ve. No amanece en esta tierra, esta noche eterna se vuelve vino para las estrellas y muchas caen. Y yo ya quiero que amanezca, que el agua toque la tierra. Quiero ver un arcoíris, quiero ver un sol. Quiero arrancarle su luz para ponerla en mi corazón. En mi caso, la escritura en náhuatl se volvió un proceso de introspección, un proceso de recuerdo, un proceso nostálgico, una posibilidad de diálogo con mi subconsciente, una puerta, me parece, al Mardonio niño, porque cuando yo llegué a la Ciudad de México dejé de hablar esa lengua. Uno deja de hablar su lengua por una sola razón, que es la discriminación. Uetski no yolot, postejki, uetski no tonaticholo, tuarachuelitlanesi. Se cayó mi corazón, se quebró, cayó mi corazón sol y no puede amanecer. Mi corazón partió por ahí, se fue, te fue a buscar y la tierra no se ve. No amanece en esta tierra, esta noche eterna se vuelve vino para las estrellas y muchas caen. Y yo ya quiero que amanezca, que el agua toque la tierra. Quiero ver un arcoíris, quiero ver un sol. Quiero arrancarle su luz para ponerla en mi corazón. Quiero amanecer mi corazón. Se cayó mi corazón, se quebró, se cayó mi corazón sol y no puede amanecer. Huetski no yo lo postejki, huetski no. El contexto se repetía constantemente, los diálogos con mi madre pues siempre eran en náhuatl, los diálogos con mi padre siempre eran en lengua castellana y eso me fue formando, digamos, bajo la premisa de hablar dos lenguas, ¿no? Yo siempre he estado consciente de hablar dos lenguas y pues es el uso cotidiano lo que hace que la lengua esté presente, lo que hace que la lengua esté viva, ¿no? Que suene y que resuene en el corazón también, ¿no? El gran problema es cuando llego a la Ciudad de México, que ahí es cuando empiezas no solo el proceso de revaloración o de subvaloración de tu propia lengua, de tu propio ser. Para mí es una ciudad que me cobró el derecho de piso. Mi pueblo era Mardonio, acá ya te conviertes en el pinche indio, ¿no? La Ciudad de México pues es una ciudad, a pesar de cosmopolita, no está preparada para la diversidad indígena, sobre todo, está más preparada para la diversidad del mundo. Las lenguas son un conjunto de signos orales con que un grupo de seres humanos ha logrado ponerse de acuerdo y ha logrado nombrar al mundo en el que habita. Toda lengua es un concierto semántico donde un grupo de personas se pusieron de acuerdo para bailar, para amar, para disentir, para construir. Es decir, todo pasa por la lengua. Las lenguas indígenas están en peligro, absolutamente.
Mientras no se acabe o no se combata el racismo y la discriminación, toda lengua, incluso aquella que tiene millones de hablantes como el náhuatl, están en riesgo. Yo no dejo de ser el artista, el creador, ¿no? Me parece que las políticas públicas que estamos impulsando tienen mucho que ver con buscar alimentar, digamos, que no desconozco el contexto, sé las dificultades que tiene un músico, sé las dificultades que tiene un poeta, sé las dificultades que tiene un escritor de narrativa, un escritor de ensayo, sé la dificultad que existe el ejercer un arte desde otro contexto, desde otra postura identitaria, desde otro lugar identitario. Kistoan nanis chihken ikachis sokitlash nihneki nash niweli nihneltoka huantlahneliano papoali nihkalaki sachipagua reconchaxochtli pannokamak nihtolos ken senopahtli huan keman nihpanolti siuitzo nechikachistekis chichiltik mochiuas nochipagua reconchaxochil huan nixoleguas nopapoali peguas nihnemis nopiyolotl sechichiltik reconchaxochitl peguas nihnemis ipan noyolish. Lengua de tierra.